Queremos darle muchas gracias, Señor y Padre Celestial, por la oportunidad que también hoy nos concede de acercarnos a su palabra. Queremos acercarnos, Señor, en la expectativa de escucharle a usted, de aprender, Señor, de usted, de ser bañados, Señor, con su luz, de que usted haga resonar su palabra de verdad, no solo en nuestros oídos, sino en nuestras almas, en nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que le rogamos que usted haga en esta hora. Que en medio de nuestra necesidad, que en medio de nuestra debilidad, su gracia sea mayor, su bondad sea mayor, y usted cumpla todo propósito de bien, Señor, por el cual, Señor, estamos reunidos en esta mañana. Que usted nos bendiga con la exposición de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Usted continuará celebrando su día al salir de acá. Ahora vámonos hacia otro tema. Dios es el diferente. Dios es el distinto. No hay nada, no hay nadie semejante a Él. No hay una comparación que nosotros podamos establecer que le haga justicia. Y podríamos decir, Dios es como esto, Dios se parece a esto, pero ninguna sería justa ni adecuada para describir al Dios eterno, al Dios grande, al Dios verdadero, al Dios verdadero. Y por ello siempre nos vamos acercando a Él con muchas incertidumbres, con muchas interrogantes. Y vamos allí, ¿será que es así? ¿Será que es asado? ¿Será que lo estoy entendiendo correctamente? ¿Será que lo que me dicen es cierto? Porque es que no hay otra referencia, aparte de Él mismo y de lo que Él mismo ha dicho en su palabra. Hoy vamos a solamente acercarnos un poco a un tema que es crucial, importantísimo para la vida de todos aquellos que se acercan a Dios. Y tiene que ver con el aspecto de la santidad. Y podríamos pasar muchas horas tratando de abordar ese tema. Para comenzar, Dios es el santo. Para comenzar, el concepto de santidad nace de Dios, porque Dios es el santo. Él en sí mismo es el santo, el diferente, el incomparable, el diferente de todos. Por eso cuando el ser humano dice, eleva a la categoría de Dios cualquier otro ser, cualquier otra entidad, cualquier otra persona, eso se llama idolatría. Porque Dios es el único, el incomparable, solo Él es el santo. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Y si las personas adorasen la luz, entonces la luz se vuelve un ídolo. Y si las personas adorasen a otros seres, esos otros seres, por virtuosos que fuesen, se vuelven ídolos. Y el único que es digno de ser adorado es Dios, porque Él es el santo, el santo. Entonces, los que nos acercamos a Él, de una u otra manera, tenemos que relacionarnos con ese aspecto de la santidad de Dios. Y si en verdad nos acercamos a Él, somos bañados por su santidad.
porque la santidad de Dios no solo que está en Él intrínsecamente, sino que emana de Él. Y todo lo que Él toca se vuelve santo, por decirlo así. Y si dijésemos es como una luz que irradia, entonces sí, Dios irradia santidad. Y los que se acercan a Él son bañados de esa santidad. Por otro lado, estamos en un gran aprieto, las personas, el mundo. Porque cuando el ser humano se rebeló contra Dios, entonces quedó en una condición que está descalificado, reprobado ante Dios y para con Dios, y no puede percibir ni disfrutar la santidad de Dios, a menos que Dios haga una obra en nosotros y entonces comencemos a percibir la hermosura de la santidad y nuestra necesidad de acercarnos a ella, a ese aspecto del ser de Dios. Cuando una persona se acerca al Señor por la palabra del Evangelio suceden muchos cambios, muchísimos cambios. Algunos los notamos inmediatamente y otros apenas los notaremos con el pasar del tiempo. Pero una de las primeras cosas que notamos y que sentimos, Dios perdonó mis pecados, decimos. Yo sé y estaba tal, y el Señor perdonó mis pecados, el Señor me dio vida, me dio perdón. Es una de las primeras cosas que pensamos, que entendemos. Pero otra de las grandes realidades que sucede, que tiene lugar cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a la palabra del Evangelio, es que entendemos que Dios nos llama a que seamos santificados. Que Dios por un lado nos santifica. Dios por un lado nos santifica y por otro lado nos llama a ser santificados. Para que nos hagamos una idea más cercana a lo que esa palabra significa. Porque no sé con qué podríamos asociar la palabra santidad. Algunos podrán asociar la palabra santidad con iglesia, con rezos, con velas encendidas, con no sé qué cosa. Pero la palabra santidad denota algo que es puesto aparte. Santificar algo para Dios es algo que se coloca aparte y dice, esto es solo para Dios. Se santificó, no le van a dar otro uso, esto es para Dios. En el antiguo tiempo, en el pueblo de Israel, en el templo, habían, creo que lo he dicho en otros momentos, habían instrumentos, habían mobiliario, habían mesas, habían lámparas, habían tazas, habían distintos objetos, y esos objetos fueron consagrados para Dios. Y dijeron, ningún otro uso, prohibido cualquier otro uso para esto. Estos objetos son santos, son para Dios. Solamente para Dios. De allí el término. Santo significa apartado, colocado aparte, puesto aparte. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, cuando vinimos al conocimiento del Señor, fuimos colocados, fuimos puestos aparte, fuimos marcados para Dios. Fuimos marcados como propiedad de Dios, como pertenecientes a Dios, que antes no estábamos en ese grupo, en esa categoría, no sé cómo expresarlo, pero fuimos puestos aparte para Dios. De entre todos los habitantes de la tierra, entonces Dios colocó como su sello, su marca. Cuando una persona cree a la palabra del Evangelio, entonces dice la Biblia, Dios viene y coloca su marca, su sello sobre él, lo sella con su Santo Espíritu. Y es como que decir, si pudiésemos verlo, entonces dice, no, ahora es propiedad de Dios, pertenece a Dios. De una manera como antes no era así, ahora pertenece a Dios. Ha sido puesto aparte para Dios. Ese es un sentido de lo que significa ser santo. Es lo que Dios hizo cuando nos marcó como suyos. Cuando nos marcó como suyos, al poner su Espíritu Santo en nosotros. Cuando Dios nos tomó como ovejas de su redil, como ovejas de su rebaño.
la figura del Señor Jesucristo. Él dijo, hay otras ovejas y dice, yo las voy a colocar y las voy a traer a este redil. Y seré el pastor de ellas y habrá un pastor sobre ellas. De manera que entonces los rescatados de Dios, los que hemos creído al Evangelio, los que creen al Evangelio, todos los que abrazan la fe del Evangelio del Señor Jesucristo, los salvados de Dios, vienen a ser los santificados. Vienen a ser los santificados. Aquellos que Dios santificó para sí. Y es así como los llama la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente varias citas. Los creyentes son llamados en la Biblia santificados, los santificados. Esa palabra, santificado. Por ejemplo, Hechos 20:32, el apóstol Pablo dijo, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El grupo de todos los creyentes de todos los siglos, de todos los tiempos, el grupo de todos los salvados, el grupo de todos los redimidos, es ese grupo que dice allí que es el grupo de los santificados. Así lo dice el apóstol. Pero miremos otra cita más, allí mismo en Hechos 26:18. Pablo está relatando la misión que el Señor le encomendó. Y Pablo dice, el Señor me dijo esto, que me tomó y me dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ese versículo es tan expresivo, hasta allí lo que hemos leído, porque entonces dice, nosotros antes de conocer al Señor teníamos los ojos como cerrados. Y dice, la palabra de Dios viene y abre nuestros ojos. Nosotros antes de conocer al Señor vivíamos como en la oscuridad. Y la palabra del Señor viene y nos transforma, nos lleva de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz. Nosotros antes de conocer al Señor estábamos bajo el dominio de la potestad de Satanás. Qué palabra tan fuerte. Dice, nuestras vidas estaban bajo el dominio de la potestad de Satanás. Pero cuando vino la palabra del Evangelio, cuando creímos al Evangelio, entonces dice, fuimos cambiados, nos convertimos, fuimos sacados de la potestad de Satanás. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados, pero además, herencia entre los santificados. Gloria a Dios por eso. En Hebreos 10:14 dice del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo con una sola ofrenda, la ofrenda de su muerte en la cruz, la ofrenda de su vida, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero esos santificados somos nosotros. Esos santificados es la iglesia. Y los creyentes que ya han partido de esta tierra y los creyentes que están hoy en esta tierra, que todavía viven, que estamos acá, somos los santificados. Y entonces en ese sentido, hermanos y amigos, es correcto entonces y natural que la Biblia dice, los cristianos, los creyentes en la Biblia son llamados santos. Los cristianos, los creyentes son llamados santos. Esa es la otra palabra que vamos a considerar aquí en esta introducción. Y uno dice, si ese es santo, dirá alguno, si ese que vaya a la iglesia es santo, no puedo, ¿qué seré yo entonces? Pero además, aparte de las incongruencias que pueden haber, del mal testimonio que a veces está presente, o que lamentablemente muchas veces está presente sobre la iglesia del Señor, y que hace dudar a los de afuera de la realidad y de la sinceridad de estas cosas, la Biblia dice, llama a los creyentes, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, los llama santos. Santos. De manera que, si dijésemos, ¿a dónde vas este domingo? Voy a la reunión de los santos. Y sería correcto.
¿Y a quién viste el domingo en la mañana? Bueno, vi a los santos allá reunidos. Y sería correcto. Y sería correcto. No sería aguaje, no sería orgullo, no, sería correcto. Es un lenguaje bíblico. Por ejemplo, Romanos 15:25. El apóstol Pablo dijo que iba a Jerusalén y dice, voy a Jerusalén para ministrar, para servir. ¿A quién? Pablo dice, voy a viajar hasta Jerusalén para servir a los santos. No es que iba a un altar a colocar unas velas y hacer unos... No, es que iba a servir a la iglesia, a los creyentes que estaban en Jerusalén. Como que acá dijésemos, no, voy a Barquisimeto que tengo que visitar una iglesia allá, voy a servir allá entre los hermanos, voy a servir a los santos. Efesios capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está escribiendo una carta y dice, le escribo esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, en la ciudad de Efeso. Los llama también de esa forma. Colosenses capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo dice, escribo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué es lo primero que debemos considerar entonces de estos textos? De acuerdo con esos versículos, con esas porciones de la palabra de Dios, podemos decir, por un lado, que la santificación es un hecho consumado. La santificación es un hecho consumado y establecido en la vida de todos los creyentes por la obra del Señor Jesucristo. Podríamos decir, ¿quiere decir que ya yo soy santo? Sí. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ya usted es santo o santa. Hemos sido hechos santos, somos santos. No vamos a entrar muy profundo en ello. Pero en ese sentido significa sí, somos santos. ¿Significa que somos perfectos? No. ¿Significa que no pecamos? No. ¿Significa que siempre estamos haciendo la voluntad de Dios? No, aunque deberíamos. Aunque deberíamos siempre estar haciendo y viviendo en la voluntad de Dios, pero no significa eso. Significa que hemos sido puestos aparte, que Dios ha puesto su sello en nosotros y que le pertenecemos a Dios, somos santos. Que si hubiese un escáner espiritual y pasara en el escáner y dice, no, este no es de Dios, este no es de Dios, este es de Dios, póngalo aparte. Y sigue pasando el escáner, no, esta es de Dios. Eso significa que tenemos el sello de Dios sobre nuestras vidas. Es lo que enseña, es lo que afirma, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso establece un contraste entre lo que era nuestra vida antes de conocer al Señor, en lo que es la vida de toda persona antes de conocer al Señor, y lo que viene a ser su vida después que conoce al Señor. ¿Nacimos santos? No. Y un hombre, una mujer, puede pasar muchos años de su vida ignorando todo esto, ignorando el amor de Dios, sin conocer el amor de Dios, la realidad del amor de Dios, la realidad del perdón de Dios. Y llega un momento en la misericordia y en la voluntad de Dios que esa persona reconoce su necesidad de Dios, crea la palabra del Evangelio, reconoce la realidad de sus pecados y acepta la oferta de Dios en Cristo Jesús, que es perdón, reconciliación y vida eterna. Y entonces esa persona, independientemente de su pasado, pasa de ser alguien que está bajo el dominio del enemigo y alejado de Dios a ser un santo, un hijo de Dios. Y esa es una obra que solo el Señor realiza y solo Él tiene el derecho, la autoridad para realizar, para establecer. Hay un texto bíblico que quiero invitarle a que leamos, que me parece que lo expresa muy gráficamente.
está en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. El apóstol está hablando a la iglesia y les está diciendo, miren, ustedes tienen que conducirse correctamente y de una forma diferente, porque ya ustedes ya han conocido al Señor, ya no pueden seguir viviendo como si no conociesen al Señor. Estoy parafraseando todo el contexto. Y entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo dice, ¿acaso ignoran esto? Los injustos no van a heredar el reino de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de justicia, los injustos no van a estar con Él, no van a heredar el reino de Dios. No erréis, como que si dijese, no se equivoquen en algo tan simple como esto, en algo tan esencial como esto, no erréis. Y comienza una lista terrible, escandalosa, pero muy humana. Una lista escandalosa, pero muy nuestra, porque en esa lista todos nosotros entramos, de una u otra manera, por un lado o por el otro. El apóstol Pablo dice, claro, es la más fuerte tal vez, así que él presenta, como para que resuenen los oídos, para que retumbe. No es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni del otro lado tampoco, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista es solo, es una muestra, no es exhaustiva. Allí podríamos meter todos los males el apóstol Pablo dice, no se equivoquen. Ninguna de las personas que vivan en esa condición, dice, heredarán el reino de Dios. Y luego dice el apóstol, y esto erais algunos. ¿Dónde está esa frase? La siguiente lámina. Y esto erais algunos. Pablo le escribe a la iglesia, dice, y en la iglesia algunos eran esto. ¿Eran qué? Eran estafadores, eran borrachos, eran homosexuales, eran, ¿qué más? Eso y eso y eso. Todos tenemos un pasado oscuro. Todos tenemos un pasado oscuro. Todos. Usted tiene un pasado oscuro. Y yo no conozco su vida, pero no necesito conocer su vida para saber que usted tiene oscuridad en su pasado. Porque el único que no tuvo un pasado oscuro es el Señor Jesucristo, que siempre fue santo. Todos tenemos un pasado oscuro, algo de que avergonzarnos, algo con lo cual ofendimos a Dios. Y el apóstol Pablo dice, eso no es normal, eso no es motivo de sorpresa. El apóstol Pablo dice, eso éramos algunos de nosotros en la iglesia. Pero ¿qué más dice? Esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito su nombre. Bendito el nombre del Señor por su misericordia, por su justicia, su perdón y salvación. Entonces el apóstol dice, no reniego de ello, dice, esto éramos, pero dice el apóstol, pero la realidad es que ya fuimos lavados de todos esos pecados, de toda esa inmundicia, de todo aquello, de aquella podredumbre, ya hemos sido santificados. Fíjese que el apóstol Pablo habla en términos de pasado. Pablo no dijo, serán santificados. No dijo, pero ustedes serán santificados. No dijo, ustedes serán justificados. Sino que él dijo, ya pasó, ya sucedió. Habéis sido lavados, pasado, tiempo pasado. Habéis sido santificados, tiempo pasado. Habéis sido justificados, tiempo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fuimos lavados? ¿Cuándo fuimos santificados? ¿Cuándo fuimos justificados? Cuando creímos en la palabra del Evangelio, cuando creímos al mensaje del Evangelio. En el momento que una persona crea la palabra del Evangelio, en ese momento
es lavada de sus pecados, es justificada y es santificada y recibe el sello de Dios sobre su vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ese es un sentido de la obra de santificación que Dios realiza en nuestras vidas. En un sentido, la obra de santificación ya fue realizada. En un sentido, ya fue realizada. Ya hemos sido santificados, somos santos hoy. Esa obra está acabada, está realizada. Pero hay un sentido diferente. Hay un sentido diferente en el cual necesitamos ser santificados. Y es lo que ahora vamos a considerar. Hay un sentido en el cual esa obra ya fue realizada y glorificamos a Dios por ello. Pero hay otro sentido en el cual esa obra está en proceso. Está en proceso y debe ser completada. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2 vemos este contraste. Vamos a ver cómo lo expresa ese texto. Es muy sencillo, pero creo que clarifica este punto. El apóstol dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, escribe, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Sí ve el doble uso de la palabra allí? A los santificados, llamados a ser santos. A los que ya han sido santificados, pero que están llamados en el presente a ser santos, a vivir santamente. La que está en azul, diríamos, es la obra realizada, ya fueron santificados. La que está en rojo es la obra pendiente, es la obra pendiente, es la que debe estar en proceso, es la que tenemos que atender. La primera la realizó el Señor, y nosotros solamente colocamos nuestro pecado y la fe. Y la segunda también la realiza el Señor, pero allí se complica porque allí entra nuestra voluntad y nuestras decisiones. Allí entramos nosotros y nosotros podemos frenarla y nosotros podemos impedirla y nosotros podemos decir, no, yo de aquí no paso. O podemos ir y ser perfeccionados en ello. Por un lado hemos sido santificados por la fe, pero por otro lado estamos llamados a ser santos. Es decir, a vivir para Dios en las decisiones, en las elecciones, en el estilo de nuestra vida sobre esta tierra. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que la santificación es un proceso. Hablando de este segundo término, de este segundo aspecto, diríamos la santificación es un proceso. Es un proceso. Los procesos tienen la particularidad de que no son un evento. Un evento es algo que ¡pac!, sucedió y ya. Un proceso no. Un proceso puede estar formado por varios eventos. Un proceso se va en una línea de tiempo, de desarrollo, de realización. Entonces le estoy diciendo, la santificación, este segundo aspecto de la santificación es un proceso. Es un proceso. El primero no. El primero nosotros creímos y ¡pum!, fuimos santificados para Dios. Ya. Pero el segundo es un proceso. El segundo aspecto de la santificación es un proceso. No es algo que lograremos en un día, no es algo que obramos y ya. No, es algo que nos va a llevar en toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Yo creo que todos tenemos cierta idea, todos creo que tenemos cierta idea de lo que se trata. Todos sospechamos y entendemos que esto tiene que ver con que seamos transformados. Que esto tiene que ver con que seamos transformados en que lleguemos a ser personas diferentes. La santificación tiene que ver con que lleguemos a ser personas diferentes para la gloria de Dios y para satisfacción de nuestras almas.
La santificación, entendemos, se trata de ser como limpiados de aquellas cosas que deshonran a Dios que están en nuestra vida. En nuestra vida hay cosas, pequeñas o grandes, que son una deshonra para Dios. Estoy hablando de nosotros, cristianos. Hay cosas que están en nuestras vidas que son una deshonra para Dios. Y la santificación tiene que ver con que seamos limpiados de esas cosas, que pueden ser notorias o pueden ser secretas, que pueden ser cosas que todo el mundo sabe, o puede ser cosas que nadie sabe, solo Dios que nos ve por dentro. La santificación tiene que ver con ser limpiado de esas cosas que son una deshonra para Dios. Se trata de abrazar de una forma y manera una vida que nosotros vivamos de una forma tan espiritual, pero cuando digo espiritual me refiero bíblica, porque la espiritualidad no es algo misterioso, la espiritualidad es algo muy práctico. Tenemos la tendencia a pensar de la espiritualidad como algo esotérico, como algo misterioso, como algo raro, algo extraño. No. Si vamos a hablar de espiritualidad, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Y cómo la espiritualidad se manifestó y fue enseñada al pueblo, y cómo el Señor Jesucristo habló acerca de la espiritualidad, y el Señor Jesucristo habló acerca de la espiritualidad como algo muy práctico. Se trata de tomar la palabra de Dios, poner nuestra confianza en ella y vivir lo que dice esa palabra. Eso es todo. Eso es todo. De ello se trata. Cuando decimos vivir una vida espiritual, ser espirituales es ser bíblico, llevar una vida bíblica de conformidad con la palabra de Dios. En ese proceso de la santificación, que dicho, debo decir, ¿sabe? Creo que el proceso más grande, más importante, que experimentaremos en nuestras vidas sobre esta tierra, mientras estemos sobre esta tierra, es el proceso de la santificación. Creo que no participaremos de un proceso más importante mientras estemos vivos que el proceso de la santificación. Si ese proceso se lleva a cabo en nosotros, no habrá pasado nuestra vida en vano y habremos respondido al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Si ese proceso no se realiza en nosotros, será una lástima, sería una gran lástima. Porque la santificación tiene que ver con esa obra que el Espíritu Santo realiza y quiere realizar en nosotros. No es algo que nosotros queramos tanto como algo que Dios quiere hacer en nosotros. No es algo que nosotros nos propongamos tanto como algo que Dios quiere que nosotros le demos cabida en nuestra vida para Él hacer esa obra y que solamente Él la puede hacer. Y nosotros lo que nos toca es como que acercarnos y permitir y escuchar y rendirnos a Él en ese caso, ¿no? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Allí podríamos colocar los dos términos de la palabra. Cuando creímos las cosas viejas, la vieja vida, esa vida de oscuridad, esa vida de muerte, esa vida bajo la potestad de Satanás pasó. Y Dios nos dio nueva vida en reconciliación con Él, en el reino suyo. Pero por otro lado, estando en Cristo, tenemos que vivir y aprender a vivir haciendo que esas cosas pasadas de verdad sean un pasado. Que de verdad, que en la realidad, que en la práctica esas cosas ya no estén en nosotros. Y abracemos esa nueva vida. Y eso tiene que ver con la santificación. Si me pregunta, ¿es fácil o difícil santificarse? ¿Es fácil o difícil ir en ese proceso de santificación?
yo hoy le diría es difícil. Es difícil. Pero también le diría, pero hacia allá tenemos que ir. ¿Por qué es difícil? Mire a su alrededor. Mire el mundo en que vivimos. Si usted mirase alrededor y usted dice, no, pero es que aquí lo que se respira es santidad por todos lados. Y enciendo la televisión y programas edificantes y voy hacia allá y no, esto es una maravilla. Sería fácil santificarse para Dios. Pero en esta sociedad y en este mundo donde estamos, que está todo dañado, que está todo perdido, que donde usted se asoma, uno lo que sale es escandalizado. Y donde todas esas cosas nos quieren atrapar y nos invitan. Y dice, ven, para que el pan robado es más sabroso, ven para que lo pruebe. Así dice Proverbio. Ven, pero date un gustico, pero ven, vas a descubrir, vas a ver que esto sí es. Entonces eso hace que la santificación sea difícil para el Hijo de Dios. El mundo por allá, el sistema corrupto que nos rodea, pero no solo es afuera, porque entonces yo me encierro y me voy a aislar y que me pasen la comida por debajo de la puerta y no salgo para no ver nada. Y entonces voy a encontrar que en mi propio corazón está el mal, como dijo el apóstol Pablo. Voy a encontrar que yo quiero hacer el bien, pero encuentro que en mí está el mal. Y aunque no venga de afuera, de aquí de adentro me sale el mal pensamiento, me sale el mal deseo, me sale la mala inclinación. Por eso es difícil. Y dice el apóstol Pablo, dirá en otro momento, ¿y qué voy a hacer? Entonces tengo que ir a los pies de Cristo. Y tengo que hacer morir esos deseos, y tengo que crucificar ese viejo hombre, esa vieja vida, y tengo que renunciar a eso, y tengo que llevar a muerte esos pensamientos, y tengo que entrar en una lucha conmigo mismo, y digo, no, es que yo no puedo vivir así porque yo ahora soy un hijo de Dios. Yo ahora no puedo pensar así porque yo ahora soy un hijo de Dios. Yo ahora no puedo comportarme de esa manera como antes vivía, porque ahora soy una nueva criatura. Primera de Tesalonicenses 4:3, no sé si esa es la cita que sigue, es esto. Dice esa frase, tan fácil de memorizar. Lléveselo allí, pum, y grábelo allí. Cuando piensa en estas cosas, usted diga, la voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que no nos quede duda. La voluntad del Señor es nuestra santificación. 3 consideraciones a tener presentes. Número 1, cuando nos disponemos a buscar ser más santos para Dios, yo estaba dudando si usar esa expresión, más santo, menos santo. Sí, yo creo que sí cabe. Yo creo que sí, puedo expresarlo de esa forma. Usted puede decidir ser más santo. Usted puede decidir vivir más santamente para Dios. O usted puede decidir, no, yo no llego hasta allá, yo me voy a conformar con esto. Pero cuando nosotros decidimos buscar ser más santos para Dios, cuando usted lo decide, nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios adquiere mayor sentido. Cuando nosotros decidimos ser más santos para Dios, entonces vamos a encontrar que mi relación con Dios tiene más sentido. A veces estamos en Cristo y no le hallamos sentido a nuestra vida y no sabemos qué hacer con nuestra vida y estamos como perdidos por la vida. Sí, yo voy a la iglesia, pero no sé, me siento vacío, me siento que no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que me pasa, pero me siento que no voy en ningún sentido definido. Tal vez algunos me entienden lo que trato de expresar. A veces los hijos de Dios pasan largas temporadas de sus vidas desenfocados, viviendo así, sin saber qué hacer con su vida. Y tal vez eso se deba, puede ser que eso se deba al hecho de que la santificación no es una prioridad en sus vidas. Cuando la santificación no es una prioridad en nuestra vida, no es una prioridad en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios va a andar dando tumbo
va para acá, va para allá, como las olas, a donde lo lleven las olas, a donde lo lleven las circunstancias, a donde lo lleve la emoción, a donde lo lleven las propuestas ajenas, porque no tiene un norte. Pero cuando usted hace de la santificación una prioridad en su vida, entonces usted va a ir así, ¿ve? Con tempestad, con buen tiempo, como sea, usted dice, yo voy hacia allá, a vivir para el Señor, a honrar para el Señor. Y eso le da sentido a nuestra vida. ¿Sabe qué es agradable, o qué es grato, qué es satisfactorio, qué es emocionante? Que cuando va pasando el tiempo usted pueda mirar hacia atrás y usted pueda ver, yo estaba en aquella situación y el Señor me sacó. Yo era así y el Señor me ha ido cambiando. Estoy asombrado de lo que el Señor me ha ido cambiando. En otro tiempo yo hubiera hecho esto. En aquel tiempo yo estaba así, estaba esclavo de aquel vicio, no podía dejar eso. Pero hoy ya eso no me hace falta, el Señor me libertó. Es maravilloso que usted pueda ver hacia el pasado y usted pueda ver la obra santificadora y cómo el Señor ha ido rompiendo sus cadenas y trayendo libertad a su vida. No se conforme con decir, bueno, yo toda la vida he sido así y seguiré siendo así. No, ¿por qué tiene que seguir siendo así si Dios le puede hacer una nueva persona y puede cambiarle y puede transformarle? Y eso tiene que ver con la santificación. El Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué necesitamos? Definitivamente necesitamos entendimiento. Y podemos orar al Señor y decirle, Señor, dame buen entendimiento, ayúdame a entender, ayúdame a ver, ayúdame a comprender las cosas como debo comprenderlas. Y dice, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. En segundo lugar, diríamos, ¿sabe? Debemos aprender, debemos tratar, debemos de alguna forma acercar nuestro pensamiento y nuestra imaginación hacia ese hecho de la santidad de Dios. Dios es admirable por ser como Él es. Dios es digno de admiración por su santidad. Yo no sé, podríamos pensar, no, es que Dios es muy estricto. No, no es muy estricto, Dios es santo. Podríamos pensar, no, Dios es muy delicado. No es muy delicado, Dios es santo. Y hay hermosura en la santidad de Dios. Pero a veces no la sabemos apreciar, no la sabemos admirar. Y entonces, permítame colocar este ejemplo tan malo, pero es el que se me ocurre en este momento. Y entonces yo puedo invitar a alguien y le digo, mira, vamos a escuchar, acompáñame para que escuches el concierto de Bach en re menor, para piano y orquesta. Y dice el otro, no, yo lo que quiero es escuchar al otro, al Bad Bunny, al no sé cómo se llama, algunos de esos. Y entonces no puede apreciar la belleza de la música, sino que le gusta el ruido y esas cosas ordinarias y esas expresiones grotescas. Y no, hay que agarrarlo de alguna y hacerle un lavado cerebral para que pueda comenzar a apreciar la belleza de la música. Y algo así a veces nos pasa con Dios. Algo así a veces nos pasa con el Señor. Y no podemos apreciar y no sabemos apreciar la belleza de la santidad de Dios. No sé por qué razones, pero tenemos que trabajar sobre eso y pedirle al Señor que nos ayude a ver la belleza de su santidad, la hermosura. ¿Sabe que así dice la Biblia? En la hermosura de su santidad. Y lo dice muchas veces, la hermosura de la santidad de Dios. Hay belleza en la santidad de Dios. Hay belleza en la santidad de Dios. Sí, es verdad, hay una majestad terrible, dice el libro de Job. En Dios hay una majestad terrible, pero en Dios también hay una hermosura en su santidad, como dice el Salmo 29:2. Y esa hermosura espera ser descubierta por nosotros. Que no se nos vaya la vida sin descubrir que la santidad de Dios es hermosa. Que no se nos pasen los años sin descubrir, sin llegar a descubrir de que hay hermosura en la santidad de Dios, que no es aburrida, que no es fastidiosa, que no es algo que como una camisa de fuerza. No, hay hermosura en la santidad de Dios.
El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Con qué sueña usted? ¿Qué sueña usted que satisfaga su alma? Y usted dice, no, yo estaré satisfecho cuando logre esto en la vida. Estaré satisfecho cuando alcance esto en la vida. Estaré satisfecho cuando reciba esto en la vida. No sé qué pensamos. Pero todas las cosas que recibamos en esta vida nos dan una satisfacción temporal. Solo temporal. El joven dirá, cuando me compre esa moto me voy a sentir el rey de la tierra. Cuando tenga ese carro, cuando tenga, sí, está bien, y después que lo tiene, y al poco tiempo dirá, bueno, sí, ya se pasó Nos da una satisfacción temporal. Me casé con la muchacha más linda de todas, qué orgullo. Cuando pasen los tiempos, que la linda seguirá siendo linda, pero comienza a cambiar por la edad. Entonces, ¿dónde está estudié esto, me gradué de esto, en esta profesión? Y sí, pero todas esas satisfacciones, vuelvo y repito, son temporales. Y está bien que las disfrutemos, son don de Dios, son don de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Disfrute de ellos y de todo lo que el Señor le da, pero no se olvide, hay algo por encima, mucho más importante, más grande, más extraordinario. Y no se conforme con lo temporal cuando usted puede aspirar a lo eterno. Y haga como el salmista, que dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En tercer lugar, la santificación está relacionada con el que podamos llevar fruto para Dios. Somos cristianos, somos hijos del Señor. Estamos llamados a llevar fruto. Mientras más santos, más fruto. Vamos a decirlo así. Mientras usted sea más santo, más fruto va a llevar para Dios. Mientras más nos santifiquemos para Dios, más fructificaremos para Él. ¿Quiere decir eso que si no me santifico no llevaré fruto? Sí, eso mismo quiere decir. Que si no nos santificamos no podremos llevar fruto para Dios. Pero que por otro lado, cuando usted se santifica para Dios, cuando usted se consagra, consagra su vida para Dios, inevitablemente, mire, pero es que va a llevar fruto. Sin que usted esté pensando, sin que usted esté buscándolo, sin que usted esté pensando en nada de ello, lo natural será que el fruto brotará en su vida. Ese nuevo fruto comenzará a brotar en su vida. Y estamos llamados a llevar mucho fruto para Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con esfuerzo, con esto? No. Lo hacemos acercándonos más al Señor. Consagrándonos más al Señor. No se trata de que llevemos fruto como otros, como aquel lleva. No, se trata de que usted dé su fruto. El fruto suyo, único. Hay cosas que solamente usted está llamado a hacer para Dios, no los demás. Hay gracias que Dios colocó en su vida para que adornen su vida y para que sean de bendición para otros. Y están en su vida. Y solamente usted puede poner eso allí a disposición del Señor y llevar fruto para Él. El Salmo 119:56 dice, estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántas bendiciones están retenidas esperando a que guardemos los mandamientos del Señor? ¿Cuántas bendiciones Dios quiere derramar sobre sus hijos y no las puede derramar porque está esperando que sus hijos se santifiquen para entonces derramar esas bendiciones sobre sus vidas? Hacia allá estamos apuntando con esto. Hacia allá estamos apuntando con esto, que hay bendiciones que Dios no puede conceder a sus hijos, aunque las quiera conceder, porque sus hijos no se santifican y estarán retenidas hasta que se santifiquen. Y cuando se santifiquen, entonces se cumplirá lo que dice ese salmo. Estas bendiciones tuve porque cumplí tus mandamientos, porque guardé tus mandamientos.
¿Quiere decir eso que las bendiciones de Dios son condicionales? Bueno, hay de las dos, hay incondicionales y hay condicionales, pero hoy no vamos a hablar acerca de eso. Y dentro de las bendiciones condicionales están condicionadas a nuestra obediencia, están condicionadas a nuestra fidelidad, están condicionadas a que nos santifiquemos para el Señor. Finalmente, mis hermanos y amigos, hay muchas personas en el mundo que son correctas. No están estafando a nadie, son trabajadoras, se relacionan en justicia con sus semejantes, son respetuosas, son personas de bien. No entran en muchos de los pecados de que mencionamos en la lista aquella. No son fornicarios, no son adúlteros, no son estafadores, no son afeminados, no son tal, no son tal. Son personas casi que intachables, casi que intachables. ¿Esas personas son santas? Y puede que vivan más rectamente que muchos cristianos, que muchos de nosotros, pero no son santas. ¿Por qué? ¿Por qué no son santas si ellos viven una vida correcta y tienen un código de vida, que respetan y que lo... La salvación no es por obra, pero hablando de la santidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque, permítame decirle, la santidad no tiene que ver tanto con lo que hagamos, que sí, pero no es que nosotros cumplamos con una ley, con la ley, con que nos relacionemos con nuestro Señor, con que vivamos en cercanía con el Señor. Si yo voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, en ese acercamiento a la palabra de Dios, no me acerco a Dios, no me está sirviendo ese acercamiento al Señor. A la palabra, quiero decir. Y yo puedo ir acá y voy a acercarme, y voy a leer, y voy a aprender, y voy a estudiar, para tener cómo responderle al hermano, y para decirle, y para ganarle el pleito que tengo con él. Pero entonces en ese acercamiento a la palabra no me estoy acercando a aquel. Entonces lo que le quiero decir es, la santidad tiene que ver con que finalmente nos acerquemos al Señor. Yo he decidido que no voy a participar más de esto que antes hacía, pero lo estoy decidiendo porque quiero estar más cerca del Señor. Yo he decidido que no voy a mentir más, que no voy a decir ninguna mentira, que no voy a engañar a nadie, que no voy a decir cosas que no sean ciertas, porque quiero estar más cerca del Señor, quiero honrar al Señor. ¿Sí lo vemos? Porque yo puedo decidirlo por otras razones y decir, no, yo no tomo, yo no me embriago, pero eso no es por Dios, eso es por decisión mía. ¿Sí me explico? En cierta forma. Entonces, que lo que nosotros decidamos sea por causa de aquel que nos creó, de aquel que nos llamó, de aquel que nos justificó, de aquel que nos lavó de nuestros pecados. Entonces tiene que ver con ese acercamiento en nuestra vida diaria para con el Señor. Vengo a la reunión, como decimos, vengo a la iglesia, no para cumplir, vengo buscando tener comunión con aquel. Buscando y colocando mi vida para que de alguna forma entonces poder que mi vida responda a su propósito y a su voluntad. Termino. Algunas cosas, algunas orientaciones a tener presente en nuestra intención de ser más santos para Dios. Número 1. ¿Quiere usted ser más santo para Dios? Número 1. Dedique tiempo a leer.
aprender y memorizar la palabra de Dios. Dedique tiempo a leer, a aprender y memorizar la palabra de Dios. Eso le ayudará a ser más santo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si usted dedica más tiempo a leer la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios, eso le ayudará a ser más santo. Eso le ayudará a ser más santo. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde los guardó? ¿Y cómo hizo para guardarlos en el corazón? Se abrió la puertica y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nosotros tendremos que hacer lo mismo. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón tendremos que leerla y releerla y repasarla y pensar en ella y memorizarla. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice el verso aquel? ¿Cómo es que dice? Y buscar, dice así, y repetirlo, y repetirlo. Y ahí la vamos guardando en el corazón. Y eso nos ayudará a que no pequemos contra el Señor. Pero si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, no tenemos la ayuda, no tenemos el límite, no tenemos la fuerza, no tendremos el freno y estaremos a la merced de todo. En segundo lugar, permita que la palabra de Dios descubra y señale su falta. Qué cosa tan difícil eso para nosotros. No nos gustan que nos señalen la falta. No nos gustan que nos digan que estamos equivocados. No nos gustan que nos digan que estamos haciendo mal. No nos gustan que nos digan nada. Nada, no nos gustan que nos digan. Y tenemos que permitir que la palabra de Dios descubra y señale nuestras faltas. Para poder ser más santos tenemos que permitir que la palabra de Dios nos diga lo que somos y dónde estamos fallando. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hay cosas que a veces se enseñorean de nuestras vidas, están allí, que son las que nos dominan. Cosas que dominan nuestra vida. Un mal carácter, un mal temperamento, una disposición, un mal hábito. Pero permitamos que la palabra de Dios obre y nos libre de eso. En tercer lugar, deje que la palabra de Dios defina su manera de pensar. Aquí no tenemos para dónde agarrar. O pensamos según la orientación del mundo, según la orientación de la sociedad, o pensamos según la orientación que nos da la palabra de Dios. No hay para dónde agarrar. Y yo le invito, le digo, deje que la palabra de Dios defina su pensamiento. Oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Qué piensa usted acerca del aborto? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué piensa usted acerca del matrimonio igualitario? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué piensa usted acerca de las dictaduras? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué piensa usted acerca de la opresión? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué piensa usted acerca de la justicia social, de los salarios justos? Bueno, la Biblia dice esto. ¿Qué piensa usted acerca de? La Biblia dice esto. Y que usted siempre todo pueda pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. La Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto. En cuarto lugar, muy importante, este cuarto punto, ponga en práctica todo lo que aprenda y conozca de la palabra de Dios. Importantísimo, porque podemos quedarnos en los puntos anteriores. Lo escuché,
me parece bien, tiene sentido, estoy de acuerdo, me gusta, pero no hago nada. Pero no hago nada. Ponga en práctica todo lo que usted aprenda y conozca de la palabra de Dios. Eso le ayudará a ser más santo para Dios cada día. ¿Aprendió algo de la palabra de Dios? Póngalo en práctica. Todo lo que usted entiende de la palabra de Dios, póngalo en práctica. Tengo pereza. No, pero no es bueno ser perezoso. La Biblia dice no seáis perezosos, sino diligente. Me provoca faltar a mí. Le dije a la persona que iba a ir y ya no quiero ir. No, la palabra de Dios me dice que cuando yo me comprometo debo cumplir con la palabra que he empeñado. Quité un dinero prestado, pero ahora me da cosa pagarle ese dinero. Yo mejor que se haga el loco. No, tenemos que honrar y pagar nuestras deudas, dice la palabra de Dios. No podemos ser ese tipo de persona. En fin, no sé, en todo ponga por la palabra en práctica. Me provoca es darle uno solo. La palabra de Dios dice que no sea, que no devuelva, que no me tome la venganza pues en mis manos. Señor, tómala usted. Quinto y último lugar. ¿Cuál es su bandera? ¿Cuál es su bandera de vida? Haga de la santidad su bandera de vida. ¿Sabe que usted puede hacer de la santidad su bandera de vida? Y usted la levanta usted en su casa, la levanta, esa es mi bandera, la santidad. La santidad. Es lo que hizo Josué en aquella oportunidad cuando dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes van a ver a quién sirven, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Levantó la bandera de la santidad. Levante y haga de la santidad la bandera de su vida, en su vida personal, en su vida de familia, hasta donde usted pueda, establezca y ponga los parámetros en su casa y levante la bandera de santidad en su casa. Santifique su territorio para el Señor, santifique su vida para el Señor. En todo lo que usted tenga, en su espacio de trabajo, marque usted los límites con la palabra de Dios, los límites de justicia y de santidad. Si todos los demás quieren irse en el barranco de corrupción, usted es diferente y está llamado a vivir de una forma diferente. El Salmo dijo, y con este terminamos, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Que usted pueda ir con la gracia del Señor y la ayuda del Señor corriendo por la vida con esa bandera en alto, santificado para el Señor, siendo santo para el Señor, con una vida diferente para la gloria de Dios. Señor y Padre Celestial, usted es el santo, Señor, y solamente a usted sea la gloria, la honra, nuestra adoración, nuestra admiración para usted, Señor. Queremos darle gracias porque de su santidad, Señor, con su santidad, Señor, alumbra, Señor, nuestras vidas y nos legó su palabra, nos entregó su palabra y en ella la luz, Señor, la luz de su gloriosa persona, la luz de su gloriosa verdad, la luz de su ser, Señor, el Dios tres veces santo. Señor, queremos darle gracias por la obra realizada en nosotros, en todos los que creen, en todos los salvados. Queremos darle gracias, Señor, por esa obra realizada, por el poder suyo a través del Evangelio. Salvación para los que creen, perdón de pecado, esperanza, una vida nueva, pero también, Señor, un nuevo caminar, un nuevo vivir. Y hoy cuando nos miramos, Señor, en este espejo, Señor, de la santificación, queremos agradecer, Señor, lo que usted ha hecho, lo que está haciendo. Esa sensibilidad que usted ha ido despertando en nosotros para que nos acerquemos,
para que contemplemos, para que reconozcamos. Y solo le queremos pedir, Señor, que esa obra suya se siga perfeccionando en nosotros y que usted nos ayude a responder con nuestras decisiones, con nuestro vivir, con nuestra disposición a esa obra santificadora. Que su Espíritu Santo nos ayude a ser santos y a disfrutar, Señor, el vivir limpiamente delante de su presencia. Que ese sea el gozo de nuestras almas, en vivir con limpia conciencia ante usted, Señor. Aquellas cosas, Señor, que están allí presentes, que nos avergüenzan, Señor, que nos incomodan cuando nos miramos, cuando nos presentamos ante su presencia. Que con gracia y misericordia usted, Señor, las vaya, nos ayude a sacarlas de nuestras vidas. Nos dé el valor para renunciar a ellas. Nos dé la valentía, Señor, para desprendernos y para renunciar a todo aquello que deshonra a su gloriosa persona. Y nos ayude, pues, usted, mi Señor, a abrazar la santidad, Señor, como bandera y propósito de nuestro vivir en esta tierra y mientras usted nos tenga con vida. Le damos gracias, Señor, en esta mañana en Cristo Jesús, nuestro Santo, Señor y Salvador. Amén, Señor.